En el tramo 1, al ver la gráfica velocidad versus tiempo, conocemos que el punto inicial es igual a 0 segundos y el tiempo final es igual a 3 segundos, además de que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo y su velocidad final es igual a 6 metros sobre segundos. Para el diagrama de cuerpo libre, tenemos en cuenta que la fuerza que actúa son la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce la balanza a la persona, y tenemos el peso de la persona, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Los resultados que se presentan a continuación indican cómo la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, por eso se representa n, la fuerza normal, y con la flecha más larga que W, el peso. Por ello, la interpretación física que se puede dar a este resultado es que la persona se sentirá más pesada debido a que está sintiendo el cambio de velocidad. Ahora, teniendo en cuenta los datos mencionados anteriormente proporcionados por el gráfico de velocidad por tiempo, podemos determinar la aceleración en el primer tramo, de tal forma que se determina la diferencia de velocidad y la diferencia de tiempo. De tal forma, con los valores hallados anteriormente podemos el cálculo de la aceleración en el primer tramo, usando la segunda ley de Newton, que indica que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por aceleración, y las fuerzas que se sumarán serán aquellas que mencionamos anteriormente que actúan sobre el sistema, y las fuerzas que actúan son la normal, que va en sentido de la ley del eje, y por lo tanto es positiva, y el peso de la persona, que va en sentido contrario del eje Y, es negativa. Ahora, sabiendo que el peso lo reemplazamos en la fórmula de segunda ley de Newton y se obtiene, y como lo estamos calculando es la fuerza normal que muestra la balanza, debemos despejar N. Al conocer que la masa de la persona es 70 gramos, la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadro y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al reemplazarlo en la siguiente ecuación se podría determinar el valor de la balanza en newtons. En el tramo 2 de la gráfica observamos que no hay un cambio de velocidad, por lo tanto no hay aceleración. Por ello, en el diagrama de cuerpo libre, teniendo en cuenta que las fuerzas aplicadas, que son la misma en todo el sistema, fuerza normal N y peso W, asimismo las flechas tendrán la misma magnitud, ya que la fuerza normal sería igual al peso. Por eso la interpretación física que se le puede dar a los resultados de este tramo es que la persona sentirá su peso normal, ya que no hay un cambio en la velocidad del ascensor, además de que será su peso real. Ahora usamos la fórmula determinada en el tramo 1 para hallar el peso normal, que muestra la balanza, en donde al no haber aceleración, esta será 0, la masa son 70 kilogramos y la gravedad 9.81 metros sobre segundo. Finalmente, en el tramo 3, en la gráfica podemos observar que la velocidad disminuye, indicando que ahora hay una desaceleración. Y en el diagrama del cuerpo se puede observar cómo la flecha que indica el peso tendría mayor magnitud y la flecha que indica la fuerza normal tendría menor magnitud. La interpretación física que se le puede dar a los resultados es que la persona se sentirá más ligera, ya que el ascensor está disminuyendo su velocidad. Ahora, con los datos proporcionados por el gráfico se determina diferencia de velocidad y la diferencia de tiempo. Con los valores hallados anteriormente, podemos el cálculo de la aceleración en el primer tramo. Usamos la ecuación para la determinación de la fuerza, y conociendo que la masa de la persona es 70, la aceleración es de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Al reemplazarlo en la siguiente ecuación se podría determinar el valor de la balanza en newtons. De acuerdo a la pregunta, en el caso de que la aceleración fuera igual a la gravedad en el tramo 3, pues realmente sería una desaceleración, que como sabemos es negativa, por eso se tendría que la aceleración en el tramo es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y al reemplazar en la fórmula para determinar la fuerza normal,
Donde la masa de la persona es 70 gramos, la aceleración es de menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Se tiene que la balanza mostraría 0 newtons, como si la persona estuviera en caída de libre y no se registra fuerza normal alguna. Situación 2. Posteriormente, el ascensor realiza un movimiento vertical cuya velocidad varía según lo presentado en la gráfica de velocidad versus tiempo de la situación 1. A partir de la gráfica, teniendo en cuenta la gráfica fuerza versus elongación proporcionada, conocemos que la elongación inicial del resorte, el 0, y la elongación final del mismo es 0.3 metros, además de tener una fuerza de 0 newtons y la fuerza final de 60 newtons. Ahora se sabe que la ley de Hooke es la que establece la fuerza necesaria para deformar un resorte. Entonces, para conocer la constante elástica del resorte, solo debemos despejar K en la siguiente ecuación. Para poder determinar la constante debemos tener en cuenta la diferencia de fuerza y elongación que presenta en la gráfica mencionada anteriormente, por lo tanto la fórmula queda de esta manera. Ahora reemplazamos los valores mencionados en un momento y determinamos que la constante elástica del resorte es de 200 newtons sobre metros. En el segundo punto que se dibuja el diagrama, tenemos respondiendo el punto 2 y 3, conociendo que las fuerzas que actúan sobre el sistema son de peso de la masa y la fuerza elástica dada por el resorte, determinamos usando la ecuación de la segunda ley de Newton, donde sabemos que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa. La sumatoria de fuerza es igual a la masa por aceleración, conociendo que la fuerza sería positiva en sentido positivo del eje Y y el peso sería negativo en sentido negativo del eje Y. La ecuación quedaría de esta manera. Al reemplazar F es igual a K por X, se obtiene que la ecuación sería de la siguiente forma. Ahora debemos hallar el valor de X, el cual en la fórmula presentada anteriormente lo sustituimos reemplazando la forma, se tiene, y así se obtiene la siguiente fórmula. Entonces, recordando que en condición de equilibrio, cuando no hay cambio de velocidad y por lo tanto la aceleración es igual a 0. Y reemplazándolo en la forma anteriormente presentada, se tiene que esta sería, y así se obtiene la siguiente fórmula. Entonces, recordando que en condición de equilibrio, cuando no hay cambio de velocidad y por lo tanto la aceleración es igual a 0, reemplazamos este valor y ahora despejamos el cambio de elongación de la siguiente ecuación. Y obtenemos que el cambio de elongación es igual, y sabemos que la masa que estamos usando es de 5 kilogramos y en el anterior punto encontramos que la constante de elasticidad era de 200 newtons sobre metros. Podremos empezar a desarrollar cuál es el cambio de elongación en cada tramo. Y conocemos gráficas a los cálculos realizados en el tramo 1 de la situación 1, que la aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado y por lo tanto al reemplazarlo en la fórmula tenemos el cambio de elongación. Tendremos que el primer tramo, este sería, y por ello la elongación total, teniendo en cuenta y sabiendo que se refiere a la distancia del resorte, se encuentra enlogado, es de 0.45 metros. Tendremos la elongación total en el primer tramo y ahora en el diagrama de cuerpo libre para este tramo se muestra cómo la magnitud de la flecha que representa la fuerza elástica es mayor que la magnitud de la flecha que representa el peso, debido a que y la interpretación física que se le puede dar a este resultado, la masa experimentando una inercia hacia abajo, lo que resulta un aumento en la tensión del resorte, haciendo que este es
el hongo mostrado que la fuerza de elasticidad sea mayor y que el peso aparente de la masa sea mayor a su peso real. Tramo 2, en el segundo tramo, al no haber aceleración, al reemplazar este calor en la fórmula, podemos observar que el cambio de elongación sería de 0 metros. Por ello, la elongación total en el tramo 2 sería de 0.245 metros en este tramo, como se muestra a continuación. En el tramo 2, al no tener aceleración, la magnitud de la flecha del peso de la masa y la magnitud de la flecha que representa la fuerza elástica serían iguales. Por ello, la interpretación física que le podemos dar a este resultado es que debido a que la velocidad es constante y la elongación vuelve a su punto de equilibrio, por lo tanto el peso aparente de la masa sería igual al peso real. Ahora, sabiendo que en el tramo 3 hay una desaceleración de 1.5 metros sobre segundo al cuadrado, al reemplazar este valor en la ecuación que hemos utilizado anteriormente para determinar el cambio de elongación, se obtiene que el cambio de elongación sería de 0.375 metros, y al reemplazar el valor en la fórmula de elongación total determinamos que sería un tramo, el total en el tramo 3. Finalmente, en el tramo 3, la interpretación física que se le puede dar a los resultados encontrados es que al haber una desaceleración, el peso aparente de la masa sería menor a su peso real. Por ello, esto se demuestra con que la magnitud de la flecha que indica la fuerza del peso sería mayor a la magnitud de la flecha que representa la fuerza elástica, ya que al haber una desaceleración habría una disminución en tensión del resorte, experimentando la masa una inercia hacia arriba.